Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica. Hoy, 17 de junio del 2025, continuamos con una nueva jornada. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos, el cual cariñosamente le llamamos martes geográficos. Para nosotros es importante contar con la presencia virtual de diferentes profesores, técnicos, profesionales y ciudadanos de todo el territorio peruano, quienes están involucrados y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para conocimiento de todo nuestro público oyente, el núcleo de la temática para este año ha sido denominada Agua, Seguridad Hídrica, Actores y Territorios del Agua, para lo cual vamos a tener a tres grandes, excelentes expositores el día de hoy. A continuación voy a darle el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima para dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes con todos, de manera súper rápida, hoy que estamos apretados y como siempre ansiosos por escuchar y aprender como todos los martes. Pues nada más que quería darles la bienvenida especialmente a nuestros tres invitados de hoy, el ingeniero Raúl Alévalo Saavedra, que es de formación, está especializado en el tema de la administración, pero también y que nos va a hablar del agua, de un proyecto sobre agua para Cajamarca. Y el doctor Francisco Dumbler, de formación sociólogo, que ha tenido también pues, experiencias diversas tanto y cargos públicos, tanto en el sector privado como público, y que nos va a hablar hoy del tema SEDAPAL, territorios, infraestructuras, beneficiarios y brechas, y también a la economista Cesarina Quintana García, que tiene una amplísima experiencia en trabajo con la cooperación internacional y que nos va a hablar hoy del tema de la cooperación y las alianzas estratégicas, en este caso especialmente el COSUDE y el BID. Y no quiero decir nada más para dejar el espacio a todos ellos, a la doctora Nicole, a Nicole Bernex, que nos va a acompañar como, en este caso, como moderadora de la sesión. Y recordarles a todos los que nos siguen todas las semanas que estamos en este ciclo anual iniciando digamos, el cuarto módulo, que va a estar centrado en las formas de producción del agua, ¿ya? Y en este caso hoy hablaremos del papel que tienen las infraestructuras justamente en la producción del agua. Así que sin más, con un cariño grande como todos los martes, os dejo en manos de todos ellos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por las palabras de bienvenida de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. A continuación vamos a iniciar con la primera exposición a cargo del ingeniero Raúl Arévalo Saavedra. Él es jefe de Agua e Infraestructura para Desarrollo de Newmont. Muy buenas tardes, ingeniero Raúl Arévalo. Usted tiene la palabra. Puede iniciar su exposición. Gracias, a todos los presentes, muy amables por la invitación. Por supuesto, me complace estar en este espacio. Es un honor para mí participar con el doctor Francisco, con la doctora Nicole, con la doctora Cesarina Quintana, también con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir algunos espacios y, por supuesto, su guía en el trabajo que venimos haciendo en Cajamarca alrededor de la gestión hídrica, ¿no? Muchas gracias, señora María del Carmen Carrasco, por la invitación y el espacio de permitirnos compartir estas experiencias, que más allá de lo que significa la inversión monetaria, tiene un sentido de sostenibilidad, de desarrollo y contribución a mejorar la calidad de vida yo le diría de mis paisanos, ¿no? Yo soy cajamarquino, así que estoy gustoso de poder contribuir con mi trabajo al desarrollo de mi gente, de mi tierra. Y eso es el programa Agua para Cajamarca, una iniciativa que creo que no tiene autor o dueño o propietario, sino más bien nace del afán de muchas personas, instituciones y líderes en Cajamarca de querer contribuir decididamente por el desarrollo de Cajamarca.
Como mencionaron, yo soy responsable del área de agua e infraestructura de la Asociación Los Andes de Cajamarca, Newmont ALAC, lo conocemos en diferentes espacios, en las redes sociales. Y bueno, somos una fundación de la corporación Newmont, ¿no? Una corporación que tiene un alcance global. En esta primera lámina, quería comentarles un poco qué es Newmont. Newmont es una empresa de gran minería, ¿no? Una industria relacionada al tema de la producción de oro y cobre. Ese es su negocio. Pero sus digamos, brazos sociales se extienden mucho más allá de los espacios de operación, ¿no? Tiene más de 40.000 entre empleados y contratistas alrededor de las operaciones en el mundo y más de 10 operaciones, ¿no? Newmont es el primer productor de oro y está calificado en el índice 500. Es una industria que produce muchas onzas, millones de onzas alrededor del mundo. Pero más allá de esas cifras que quizás las hemos visto en algunas revistas de economía o en algunas partes de las redes sociales, yo creo que es importante mencionar esta visión que podemos ver aquí en esta segunda lámina y cuál es el propósito de la corporación. El propósito de la corporación es crear valor y mejorar las vidas con el desarrollo sustentable y sostenible, ¿no? Más allá de la operación de la mina. Tenemos estos pilares que son fundamentales para nosotros y esa es una visión que nosotros recogemos siendo que somos una fundación de Newmont. La seguridad, la integridad, la sostenibilidad, la inclusión y la responsabilidad son pilares sobre el cual estamos sustentados y cimentamos también el funcionamiento y la estructura organizacional de Newmont ALAC. Eso quería que compartirles en primera instancia para que no sea solamente información fría, sino que estamos muy vinculados a valores importantes para compartir con los territorios en donde desarrollamos las operaciones mineras, ¿no? Como Newmont ALAC, como una fundación de Newmont, ya somos una institución que tiene exactamente 21 años, ¿no? El año pasado estuvimos cumpliendo 20 años, el número de 20 años es importante, ya hemos pasado a estos 21 años ahora a partir del 2025. Y lo que hacemos específicamente es desarrollar programas y proyectos con énfasis en el acceso y uso sostenible del agua. Tenemos otra línea que es la de diversificación económica y productiva y otra línea más que se complementa con estas dos, que es el desarrollo de capacidades para la gobernanza territorial. Y estas líneas de acción están estrechamente vinculadas a la gestión hídrica, ¿no? Específicamente en la línea de agua, bueno, vemos temas de infraestructura, temas de desarrollo de proyectos relacionados a la gestión hídrica, pero también nos vinculamos con las otras líneas para lo que es la diversificación económica y productiva, ¿no? En proyectos productivos, puede ser berries u otro tipo de emprendimientos que necesitan una gestión hídrica adecuada en el territorio. Y por supuesto el desarrollo de las capacidades de la gobernanza territorial, porque nuestro futuro, nuestras decisiones están en manos de los líderes con los que tienen las riendas de nuestra región, de nuestro territorio, ¿no es cierto? Entonces, esas tres líneas nos permiten entrelazarnos en las acciones que tenemos alrededor de la gestión hídrica. ¿Cómo lo hacemos? A través del desarrollo de capacidades, con la participación de la comunidad, por supuesto, la inclusión y la diversidad y el fortalecimiento institucional. Con todo gusto, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, también podría interrumpir la presentación para yo poder atender esa consulta. Em, Uno de los factores creo que todo líder, toda institución público-privada debería conocer es justamente el contexto en el que nos desenvolvemos o desarrollamos en el territorio, ¿no? Entonces yo subrayo y resalto esta parte del contexto. Qué importante es que cada uno de los que nos involucramos en el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras ciudades,
conozcamos de cerca el contexto en el que se está desenvolviendo ese territorio. A veces hemos pensado en decisores o personas que toman decisiones pero lejos del territorio, como si fuera un control remoto y no conocen de cerca el contexto y la realidad del territorio, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad poder acercarnos y tomar conocimiento del territorio en donde somos actores importantes desde nuestra función y contribución como corresponda, instituciones públicas, privadas, sociedad civil, los colegios profesionales, por ejemplo, y otros aspectos que estén relacionados. Entonces, nosotros hemos identificado, básicamente, probablemente haya más factores que los tocamos, pero digamos que los que resaltan en este contexto en el que nosotros nos movemos en Cajamarca, básicamente está la infraestructura hídrica insuficiente, porque lamentablemente el acceso al agua potable, enfocados en el tema de agua potable rural y urbana, y el agua para riego, es que nuestro territorio no cuenta con una infraestructura adecuada. Quizás se parezca mucho a otros territorios, pero nosotros a ciencia cierta sabemos, por ejemplo, que no ha habido mucha intervención, no ha habido mucho aporte, digamos, para desarrollar infraestructura que vaya de acuerdo al crecimiento poblacional o a los otros contextos como los que estamos viendo ahora en esta lámina, ¿no? Por supuesto, entendemos que el crecimiento de la población es un factor determinante para poder adelantarnos con los proyectos al tiempo, ¿no? A veces hemos visto proyectos que se han decidido solamente para atender el momento o las condiciones actuales, pero no hemos visto el futuro. Y Cajamarca es una ciudad que tiene una tasa de crecimiento de 2,5% anual y es algo inevitable. Vamos a seguir creciendo a ese ritmo. Y si nuestras decisiones alrededor de la gestión hídrica no son las más adecuadas, por supuesto, las futuras generaciones van a ver su desarrollo complicado. Los efectos del cambio climático es algo con lo que estamos viviendo todos los días. De hecho, en Cajamarca este año ha llovido tremendamente desde enero hasta mayo, ¿no? Mayo, junio. Normalmente las lluvias empezaban en diciembre, terminaban por ahí en abril, ¿no? Con un poco más en mayo, pero y el verano, o la época de estiaje comenzaba en junio, julio con mucha fuerza. Les cuento que ahora aún sigue lloviendo en Cajamarca, ¿no? Ha llovido bastante estos últimos meses pasados, pero la lluvia todavía no ha cesado completamente. Entonces, esos factores del cambio climático que alteran esos ciclos que nosotros normalmente conocemos en nuestros territorios también nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y por eso es importante el conocimiento del territorio relacionado al contexto. Ahora mismo sabemos cómo se va a comportar el ciclo de las lluvias o las sequías, cómo viene, y eso nos permite prepararnos, estar listos. Y seguramente en las láminas de más adelante podemos entender algunas de las decisiones que hemos tomado en este tema. Y bueno, definitivamente también otro aspecto que hemos identificado como contexto es la agricultura del uso racional del agua, ¿no? En Cajamarca es una campiña verde y durante mucho tiempo lo que más hemos encontrado como tema agrícola es el tema de pastizales, ¿no? Para, para la alimentación del ganado, de diferentes tipos de ganado. Bueno, el más predominante en Cajamarca es el ganado vacuno. Por supuesto, tenemos una localidad donde nos podemos jactar de decir que tenemos una excelente calidad de producción lechera y unos productos lácteos relacionados a ello de primera calidad, ¿no? Toda la gente que nos visita, seguramente muchos de los que están aquí siempre se han llevado sus quesos, los quesos de Cajamarca y los recuerdan. Entonces, siempre hemos sido un valle que ha tenido ese tipo de producción, pero la gestión hídrica ha sido de débil cultura del uso racional, siempre se ha regado esos campos por inundación, ¿no? Y entonces, ahora mismo que las condiciones climáticas cambian, el crecimiento de la población también aumenta, ya vemos el impacto de ese uso quizás ineficiente ahora mismo de riego por inundación, ¿no? Se necesitan implementar acciones que nos ayuden a a optimizar más el recurso hídrico. Eh,
Otro aspecto que yo resalto de la intervención de este programa Agua para Cajamarca es que nosotros estamos convencidos, y yo soy un creyente, digamos, ferviente de que no lo podemos hacer solo. Quizás podamos mirar nuestra billetera, nuestra cartera como institución y decir, tenemos los recursos económicos para avanzar en los proyectos, pero la realidad es que no. El territorio tiene muchos actores, el territorio es complejo y tenemos que mirarnos unos a otros para que en esa integración y en esa sinergia podamos encontrar las respuestas adecuadas y más allá de una respuesta oportuna y adecuada, la sostenibilidad de los proyectos. Porque a veces como instituciones privadas, como tenemos, digamos, el capital, el fondo para emitir un proyecto, y nos ha pasado, ¿ah? Nos ha pasado, por ejemplo, que hemos construido sistemas de agua potable rural porque una comunidad cercana para llevarnos bien con ellos, teníamos que construirle su sistema de agua potable rural y lo hacíamos a todo costo, invirtiendo desde los estudios, las construcción y todo eso, pero cuando esto no ha sido vinculado a un aspecto de sostenibilidad con el tiempo, toda esa inversión se viene a menos, ¿no? Los operadores, el Estado, que también tiene un rol importantísimo y lidera todos estos procesos, está lejos. Y allí es donde la sostenibilidad se pierde de los proyectos. Estas son lecciones que hemos aprendido y hay una convicción en esto, es que nosotros creemos que para construir este desarrollo, y en este caso a través de la gestión hídrica en Cajamarca, tenemos que estar involucrados todos. Esa es la única forma de poder avanzar en este contexto y en un camino de sostenibilidad. Y bueno, en esta lámina podemos ver algunas de las instituciones con las que estamos trabajando, desde el gobierno nacional, el gobierno subnacional, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos distritales, los gobiernos de los centros poblados en los proyectos que intervenimos. Yo vengo a contarles es una experiencia de lo que estamos viviendo y espero que mucha de esta experiencia pueda ser replicada en otros lugares para lograr que la sostenibilidad sea también un factor determinante en las intervenciones que nosotros tengamos en nuestros proyectos. Ahora, entrando específicamente al programa Agua para Cajamarca y con esa mirada que les he mencionado del contexto, la sostenibilidad, em, em, quería comentarles qué es el programa Agua para Cajamarca. El programa Agua para Cajamarca nace primero como una intervención en la ciudad urbana, ¿no? Cajamarca tiene dos plantas potabilizadoras de agua, la que están viendo a la derecha que se llama El Milagro y la de la izquierda. Vamos a dividir el círculo en dos primero, ¿no? La parte azul que ustedes están viendo es lo que se refiere a la gestión de agua superficial para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Cajamarca, ¿no? Está entonces la planta El Milagro y la planta Santa Polonia. Y miren la realidad, y quizás sea una realidad muy parecida a la de otros lugares de nuestro querido Perú, ¿no? La planta El Milagro es una planta que se construyó en el año 82. En el 2006 tuvo alguna inversión de fondos privados que son sujetos de crédito, o sea que la institución Sedacaja, en este caso, que administra el agua, tenía que devolver. Eh, Desde el 82 que se construyó al 2006, 2003, 2006 tuvieron una pequeña inversión para ejecutar algunos proyectos de mejora del sistema, pero luego de eso no hubo más tampoco. Y la población seguía creciendo y el cambio climático acentuándose y las condiciones del contexto también se empeoraban. Y la planta Santa Polonia ya pues una planta todavía más antigua, del año 40, con un diseño de filtros lentos y espacios que ya no le han permitido hacer mayores cambios y mejoramientos. Entonces, esa realidad quizás sea la de muchos pueblos y ciudades de nuestro país. Y en el modelo que yo les estoy presentando, hay aspectos que yo quisiera anotar y resaltar para que en la medida de lo posible se puedan replicar en otros lugares y asegurar así que las intervenciones sean sostenibles. Entonces, en una primera etapa, nosotros en el año 2012, justamente en esta visión de alianzas, de entender que en el territorio no estamos solos, de saber que no lo podemos hacer solos solamente porque tenemos condiciones económicas favorables o hay condiciones, digamos, en el territorio, sino que las instituciones públicas tienen que estar involucradas, la sociedad civil tiene que estar involucrada. En ese afán y en esa visión es que en el 2012 establecimos alianzas con la empresa de agua de Cajamarca, que es SEDACAJ, y la Municipalidad Provincial de Cajamarca como
organismo rector en el sistema de agua potable en la ciudad, para poder avanzar con inversiones que fueran sostenibles. Y en el año 2012 nos embarcamos hasta el año 2012 en una primera etapa del programa Agua para Cajamarca que consistía en mejorar todo lo que hasta la fecha había, esa planta El Milagro, esa planta Santa Polonia, los reservorios que existían, los sistemas de distribución, líneas primarias y secundarias en Cajamarca, para salir de un momento bien difícil. El año 2011, y ustedes seguramente conocen, hacia finales de 2011, explotó el conflicto Conga, ¿no es cierto? Un conflicto que explota vinculado justamente al tema del agua, que fue muy bien aprovechado por algunos paisanos que nos han puesto en una situación muy difícil ahora en el contexto económico en el que estamos, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque la gestión de la infraestructura no había llegado, los presupuestos no habían llegado, no habían respuestas acertadas, oportunas y con miradas al futuro en ese momento. Y entonces, por ejemplo, ¿qué les cuento? Que las plantas estaban ya subdimensionadas, no podían tratar la capacidad de la fuente que se tenía en ese momento. La población había crecido tanto que CEDACAG tenía un promedio de 11.000, 12.000 solicitudes de conexiones que no podía atender para la ciudad de Cajamarca. Entonces, esta situación necesitaba una respuesta, pero no era la respuesta de una empresa privada como Salvadora, ¿no? Eso no funciona así. ¿No? Yo estoy convencido que la respuesta está justamente en estas sinergias y en estas alianzas con las instituciones públicas y privadas. Y es así que en el 2012 establecimos un convenio para desarrollar el programa Agua para Cajamarca y llevarlo adelante con una inversión que podría ayudar a mejorar el sistema que en ese momento se tenía, ¿no? Entonces ahí nos enfocamos en todo este sistema que ya existía, que trataban aguas, el Milagro trata aguas de dos fuentes principales, que es el Procón y Río Grande, y Santa Polonia, una fuente que se llama el Ronquillo. Entonces nos enfocamos ahí con los esfuerzos. Y otro detalle que es lo que yo quisiera resaltar tal vez para que se pueda replicar en otros lados, es que en esa mirada de que no podemos hacer estas intervenciones aislados o solos, es que hay una decisión clara. Todo este tipo de proyectos para hacer que una gestión hídrica sea eficiente tienen que estar desarrollados, tienen que ejecutarse en el marco del Sistema Nacional de Inversiones. Es una, o no sé si la única forma de garantizar la sostenibilidad de las inversiones. Entonces, nosotros nos enfocamos en ese punto y todos estos proyectos y la intervención que hemos hecho en el programa Agua para Cajamarca la estamos orientando y estamos haciendo los esfuerzos para que estén enmarcadas dentro del Sistema Nacional de Inversiones y con ello asegurar su sostenibilidad en el futuro. Entonces, es un detalle que yo creo que debíamos anotar, ¿no? Todos estos aspectos, toda esta inversión tiene que estar sustentada en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Así que en esta etapa del 2012 al 2019 hicimos esta intervención en toda la infraestructura que existía en Cajamarca con esa mirada de sostenibilidad a través del Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero bueno, como las fuentes que les he mencionado, el Milagro, Porcón, el Ronquillo, no son fuentes que nos estén dando grandes dotaciones de agua. Vinculado eso al crecimiento poblacional, por supuesto, en el año 80, cuando se construyeron estas plantas, o en el año 40, cuando se hizo Santa Polonia, la población de Cajamarca era muy pequeña y la fuente era suficiente. Aunado esto al cambio climático, las condiciones ya para el abastecimiento a la población obviamente cambian, ¿no? Yo siempre digo cuando comparto algo, no es que no haya agua en Cajamarca, ¿no? Agua hay bastante en Cajamarca y lo he dejado notar las últimas lluvias torrenciales que hemos tenido en la región, pero lo que nos falta es infraestructura. Y en este caso, por ejemplo, ya la infraestructura está subdimensionada y la fuente de agua no es que, no es que se agote, sino que se vuelve insuficiente por el crecimiento poblacional, por la ampliación de la frontera agrícola también, ¿no? Los pobladores de la zona, del territorio, antes regaban, digamos, 1 hectárea, ahora ya quieren regar dos, ya quieren regar tres, porque ven ahí también un desarrollo económico. Entonces, la distribución del agua entre el campo y la ciudad pues, pone sus condiciones también para poder gestionar las fuentes de donde se abastece Cajamarca, ¿no?
Entonces, a partir del 2019 y en una visión conjunta con estas instituciones que yo les menciono, es que, y obviamente basados en estudios que ya vienen de mucha data atrás, es que buscamos otras fuentes de abastecimiento para la ciudad. Y en efecto, identificamos una fuente muy importante para Cajamarca, que es la fuente de agua subterránea. En Cajamarca siempre ha sido un mito también, por eso es importante que conozcamos el territorio. En Cajamarca hubo un mito muy grande de que no deberíamos explotar el agua subterránea, que no podríamos explotar el agua subterránea porque ciertamente podríamos dañar los manantiales de las fuentes termales, ¿no? Y en esa incertidumbre y en ese miedo es que durante años nos movimos para evitar o no tomar la decisión de poder aprovechar el agua subterránea que tiene el Valle de Cajamarca. Entonces, para romper, digamos, esos paradigmas también que existen probablemente en muchos lugares, es que es importante la investigación, es importante el análisis, la evaluación de las condiciones, en este caso de las fuentes, de la disponibilidad de fuentes que tenemos en los territorios, ¿no? En el caso de Cajamarca, nos involucramos, le digo, varias instituciones. Esta intervención fue liderada por SEDACAG y entre el 2018 y 2022 se desarrolló un estudio bastante consciente, por supuesto, eso tiene que ver con un sentido de responsabilidad, bastante técnico, bastante científico del acuífero del Valle de Cajamarca, ¿no? Este estudio hidrogeológico del acuífero del Valle de Cajamarca con toda esa solvencia que les estoy mencionando y que tiene las conformidades y aprobaciones de las instituciones públicas. Y vuelvo y recalco y repito, justamente ahí está la sostenibilidad, ¿no? Este estudio hidrogeológico que ha sido desarrollado, liderado por la empresa de agua de Cajamarca, validado por la SUNAS mediante una resolución, la resolución correspondiente a la aprobación de este estudio hidrogeológico, nos ha permitido tener un plan de intervención en lo que se refiere al aprovechamiento del agua subterránea del acuífero subterráneo de Cajamarca. Y ahí nos hemos embarcado ahora. Desde el 2022 estamos embarcados en la gestión del agua subterránea del Valle de Cajamarca, pero basados en ese estudio. Entonces, cuando les digo esto es que debemos crear las condiciones necesarias para brindarle sostenibilidad a nuestras intervenciones y a nuestros proyectos. No solamente hacerlo de nuestro lado o por nuestra cuenta, sino involucrar a todas las instituciones para que esto sea sostenible, solvente y tenga ese marco regulatorio, ese marco resolutivo que nos dan las instituciones públicas a través del Sistema Nacional de Inversiones, de la normatividad y las leyes que existen. Entonces, nos involucramos a partir del 22 en la gestión del agua potable subterránea y ahí hemos desarrollado una visión de portafolio. Tenemos planificado este, construir una serie de pozos tubulares, estoy hablando de 10 o 12 pozos tubulares, que sean gestionados por reservorios apoyados o elevados, cual sea el caso, para que a partir de ahí se distribuya agua a la población de Cajamarca mediante un sistema de gravedad. Hemos buscado que no sea nada complejo porque también como análisis del territorio hemos identificado, y seguramente ustedes mismos lo han visto en otros lados, en sus lugares, en sus territorios, lo sensible que es el tema de la tarifa del agua, ¿no? Potable. Y siempre hacemos el comentario en los círculos que estamos haciendo este trabajo y decimos, si nos cortan el celular o el internet, rápidamente pagamos la reposición y si nos suben la tarifa 20, 30 soles al mes del celular al internet, pues no decimos nada y rápidamente asumimos esos costos adicionales. Pero cuando sube medio céntimo, 10 céntimos, 20 céntimos la tarifa del agua, pues se convierte eso en un conflicto, ¿verdad? En conflicto social. Entonces son condiciones del territorio que tenemos que gestionar también para poder atender esas expectativas, porque somos parte del pueblo. Entonces hemos buscado que esta fórmula del el agua subterránea tenga el menor impacto también en lo que es la tarifa para, para el usuario. Y de hecho, en la información que les pueda compartir más adelante, resulta aún más económica esta gestión en las condiciones que nosotros estamos trabajando aquí, que la misma, que la misma producción de las plantas. Es mucho más
más económica. Entonces, nos hemos embarcado en este proyecto desde el agua, desde la gestión del agua subterránea en el Valle de Cajamarca, pero siempre con una mirada a futuro. Creemos que debemos explotar el agua subterránea, pero como con un sentido de responsabilidad y cuidado del medio ambiente. El acuífero de Cajamarca es muy generoso, pero no podemos exceder los límites de explotación. Así que en estos proyectos de 10 o 12 pozos tubulares que vamos a construir, de hecho ya dos están funcionando, eh, pensamos llegar a 250 litros por segundo de caudal de explotación que sería distribuido a la población y que se suma al caudal que se genera desde la fuente superficial. Ya las fuentes superficiales, como vuelvo y les repito, no son suficientes, no están, yo no creo que sean agotadas, se hayan agotado, sino no son suficientes. Así que hemos avanzado hacia el tema de la, de la gestión del agua subterránea, ¿no es cierto? Estas son algunas condiciones, de la primera intervención que tuvimos entre los resultados de la primera intervención que tuvimos entre el 2012 y 19. No, hoy Cajamarca tiene una población de 250.000 habitantes, más o menos. Ya no es una ciudad tan pequeña como era antes. Y se ha podido asegurar que tengan una dotación horaria de por lo menos 15, 17 horas al día, ¿no es cierto? Eso es un poco variable, a veces depende de la gestión también de la empresa del agua, pero en promedio es eso. En la primera etapa hemos mejorado la capacidad de tratamiento de las plantas en un 33%, pero eso está vinculado también a la disponibilidad de fuente, y como les dije, ya la fuente es insuficiente para el tratamiento de agua superficial. Obviamente, la gestión hídrica también está vinculada a diseños ingenieriles y de cálculos hidráulicos de líneas de distribución, de redes primarias y secundarias, ¿no? Pasa y sucede que por la necesidad, y eso también es otra realidad que hemos visto y que hemos tenido que gestionar, y es que, y seguramente, y vuelvo y repito otra vez, les pasa también a ustedes, que en la necesidad de la empresa de agua de atender los requerimientos de la población, lo que se hace normalmente o se hacía era, ya esta casa necesita agua, ya listo, ponle la tubería, ¿no? Conéctale su punto de agua y dale agua. La otra casa también, el otro centro educativo también, el otro hospital. Pero toda esa gestión se hace sin ningún análisis, sin ningún cálculo hidráulico, sin ninguna evaluación de caudales, de presiones, de redes, de válvulas, de sistemas. Y entonces se convierte solamente como un salvavidas que día a día se le acaba poniendo una tubería acá y allá, y esa falta de tecnicismo, de evaluación, de diagnóstico, de diseño, hace que los sistemas finalmente sean ineficientes, ¿no? Resulta que a una casa llega el agua y a la otra que está cerca ya no le llega porque no ha habido un cálculo adecuado de la distribución, y eso es parte justamente de una gestión hídrica adecuada, que todas nuestras intervenciones puedan estar sustentadas en diseños y cálculos como corresponda. Entonces, instalamos estas nuevas líneas de distribución, de conexión, pero obviamente basados en diseños que ayuden a que las presiones, los caudales, la dotación horaria sean lo más eficientes posibles, ¿no? A través de la intervención que hicimos desde el año 2012 se pudieron atender más de 17.000 nuevas conexiones, ¿no? Si eso le sumamos, estamos hablando de 40.000, 60.000 personas que han podido acceder al agua gracias a este modelo de intervención que les estoy comentando. Miren ustedes, nosotros el año 2019 hicimos una evaluación vinculada a esta intervención para poder medir el impacto de nuestra intervención, ver los resultados. Obviamente, en el análisis del territorio que conocemos, identificamos que la zona con más problemas para el acceso de agua era la zona sur de Cajamarca, era la zona de crecimiento, a la que nosotros llamamos como Moyepampa. Entonces, nuestro mayor foco de intervención estuvo en esa zona, en ese sector de Moyepampa, porque era en ese momento el sector que más requería una urgente atención. De hecho, las redes primarias y secundarias que construimos, instalamos, están ahí en el sector de Moyepampa, y eso ha ayudado a que se gestione mejor los resultados y haya una mejor gestión hídrica en ese sector. Pero bueno, tuvimos un impacto en Cajamarca. En el año 2012
Estos cuatro indicadores que estamos mirando aquí son indicadores que se miden en este tipo de intervenciones y que están debidamente, digamos, identificados por las instituciones como la SUNAS, la OTAS y instituciones vinculadas al tema de la gestión hídrica, del agua potable principalmente. Y el tema, por ejemplo, cuando no hay una buena gestión también de las empresas responsables de esto, obviamente la situación administrativa y financiera también es venida a menos, ¿no es cierto? El año 2012, cuando nos juntamos con SEDACAG, esa imposibilidad de mejorar la infraestructura, de poder mejorar la cultura del agua, de no tener presupuesto para intervenir, lo estaba poniendo cada vez en el último en el peldaño más bajo y con lecturas financieras en rojo, lo que complica aún peor la situación, porque si una empresa financiera, una empresa de agua, perdón, está en rojo, el que sufre más va a ser el usuario, ¿no? Porque ese se traduce en servicio. No va a haber un buen servicio, no va a haber una atención a la necesidad del agua potable en la ciudad. Entonces, SEDACAN ya en ese momento, en el tema financiero, estaba a punto de ser intervenido y con ello, por supuesto, algunas consideraciones de lo que eso significa. Para el año 2019, perdón, con las intervenciones que se hicieron, pudo mejorar su estado financiero también SEDACAG y moverse de un puesto 11 a un puesto 4, ¿no? Mejorar sustancialmente en 7 posiciones su situación y con ello también su situación financiera, lo que le permite ser pasible de créditos para otras intervenciones, poder cumplir con sus deudas, sus compromisos, ¿no? Mejora sustancialmente el sistema también de la empresa y eso redunda en el servicio al cliente final, al usuario final, al beneficiario. En el tema de las coberturas, en el 2012 Cajamarca tenía un 82% y Mollepampa estaba en 8.532 conexiones. Ya para el 2019, Ingeniero Sí, Raúl, adelante. Sí, ingeniero Raúl, le pediría ir cerrando su exposición, por ok. favor, porque ya Ok, estamos con el tiempo. si les puedo compartir esto en algún momento, pero este slide nos permite ver el impacto que tuvimos con nuestra intervención. Esto básicamente es parte del estudio hidrogeológico que les mencioné, a través del cual hemos hecho una intervención del agua subterránea. Algunas consideraciones que mencionarles rápidamente del estudio hidrogeológico es que tenemos un acuífero muy, muy generoso. Hay una capacidad en el Valle de Cajamarca para la gestión del agua subterránea muy considerable. Vamos apenas a gestionar con nuestros proyectos el 3% de la capacidad del acuífero, ¿no? Así que estamos garantizando la sostenibilidad también del acuífero subterráneo de Cajamarca. Otro punto importante del acuífero subterráneo de Cajamarca es que tiene un agua de excelente calidad, no necesita mayores tratamientos y eso redunda en el costo de producción por metro cúbico de agua. Las plantas convencionales de Cajamarca están alrededor de 60 centavos de dólar el metro cúbico. Con esta explotación o aprovechamiento del agua subterránea se tiene un costo de producción de metro cúbico de alrededor de 40 centavos de dólar. Y eso redunda obviamente en el beneficio del usuario, de la población, ¿no? Les hablé que es de un nivel de calidad 1, no requiere mayores tratamientos. Este es un mapa de Cajamarca y esa mancha azul que ustedes están viendo es el acuífero subterráneo del Valle de Cajamarca que podemos explotar. Obviamente ahí están marcados algunos puntos que son los pozos que tenemos previstos ejecutar y que nos van a permitir gestionar 250 litros por segundo para atender a la población de Cajamarca. El proyecto Capañán es un proyecto que ya está funcionando, está brindando agua en la ciudad de Cajamarca y en camino están otros proyectos como Ajoscancha, Chontapaccha, Huacariz, Pueblo Libre, ¿no es cierto? Y bueno, otro detalle es que el agua subterránea en tiempo de estiaje no disminuye. Es agua con el mismo caudal 24 horas al día durante toda la época del año. Esta es nuestra visión de portafolio para lo que sería los pozos tubulares que nos llevan a construir varios sistemas al 2026 con la idea de reducir la brecha de acceso de agua potable en la ciudad de Cajamarca. Algunas fotos del proyecto y características del proyecto del Capañán que ya
inauguramos y que muchos de ustedes conocen. Es un proyecto que está beneficiando ya ahorita, que está en operación a más de 20.000 personas y provee agua 24 horas al día. Tenemos otra intervención que está vinculada al agua potable rural, que es un proyecto que tiene que ver con las juntas administradoras de saneamiento de agua potable rural, en el que estamos también involucrados con varias instituciones nacionales y locales para gestionar de la mejor manera el agua potable rural. ¿No? Estamos interviniendo ahí en micromedición, en temas de monitoreo de calidad. En el tema de la cloración, hemos desarrollado un aplicativo Yaku Móvil para que los operadores, nuestros amigos de las comunidades, puedan clorar rápidamente su agua y así tener un agua segura y eso redunda en la salud, sobre todo de los menores, ¿no? Tenemos una visión de portafolios de embalses también, porque creemos que debemos gestionar el agua integralmente, agua para el agro, agua para la ciudad y agua también potable rural. Y estamos involucrados en algunos proyectos como el Chonte, el Azufre y Hualtipampa que estamos sacando adelante con los ministerios de Vivienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura. Y tenemos una herramienta súper linda también que están instaladas en la oficina, que es el MAD Interactivo, que es un espacio que nos ayuda a cambiar la visión y la cultura que tienen nuestras generaciones del agua. Estamos vinculados al tema del uso del agua, los minerales, el cambio climático y tenemos ahora un módulo súper especial que estamos implementando que tiene que ver también con el cierre de minas para que las generaciones futuras no se dejen sorprender por algunos comentarios fuera de lugar y que tengan la base científica para poder tomar decisiones. Eso me he detenido un poco más en el tema del agua potable, se nos ha ido el tiempo, pero eso es lo que quería compartirles. Tenemos muchas intervenciones, la gestión de cuencas, por ejemplo, ese es otro aspecto que estamos mirando. No solamente se trata de quitarle a las cuencas o al acuífero subterráneo, sino que hay que gestionar, tener una mirada de gestión de cuencas y ahí tenemos una oportunidad con un mecanismo que ha establecido las políticas del gobierno, del Estado, y son los merecen, ¿no es cierto? Una excelente oportunidad para retribuir a nuestro ambiente el agua que usamos para nuestras diferentes actividades. Eso, si, si en otro espacio podemos compartir más detalles, me encantaría. Este es el lema que utilizamos ahora y que se mueve en todas nuestras intervenciones con todas las acciones y es el agua nos une, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Arevalo. Ha sido un acercamiento extraordinario a Cajamarca, una ciudad que ha crecido en un cuarto de siglo más de 3 veces y medio. A cualquier ciudad hoy en día puede suceder eso y como usted lo dijo muy bien, Cajamarca se está volviendo un ejemplo. Y con su exposición iniciamos el cuarto bloque de los martes geográficos titulados Formas de producción del agua. Hemos visto cómo han producido la petar del Milagro, poco a poco mejorando y luchando y modernizándolo. Newmont y ALAC han hecho muchos esfuerzos en eso, pero hemos visto los esfuerzos hechos y la cantidad de familias incorporadas gracias a esta producción del agua subterránea. E indudablemente vamos a pedir también que nos haga un artículo para el boletín de la sociedad. Se necesita que se conozca eso, no solamente adentro, pero afuera en los demás países. Muchas gracias. Vamos a tener el honor de presentar a Francisco Dumler. Creo que muchísimas personas, Francisco, lo conoce en todo el país porque ha tenido tanta y tiene eh, tanta influencia en el agua, pero tanta capacidad. Articula ciencias del agua, administración, gestión del agua,
Ante todo, quiero presentarlo rápidamente. Es administrador de empresas graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene maestría en sociología de la PUC igualmente. Tiene un diplomado en negociaciones por la UCES de Buenos Aires. Ha sido director ejecutivo del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES, secretario general de la Autoridad Nacional del Agua y ha trabajado poniendo los cimientos en el primer periodo y también del Instituto Nacional de Innovación Agraria, director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural, consultor en entidades estatales como Sierra Exportadora, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura. Ha ejercido la docencia en la PUC, ejerce en el en Centrum PUC, pero también en San Marcos y en la Universidad del Pacífico. Ha sido viceministro de Construcción y Saneamiento en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento antes de ser nombrado como titular de este portafolio. Y es miembro del comité consultivo de ALAC. Bienvenido y tienes la pantalla. Por favor, ingeniero Raúl, ¿puede dejar su pantalla? Ah, A ver, ¿cómo? no sé cómo se hace. Estoy Yo, tratando de hacer. yo lo No. voy a solucionar. Ya A está. Ya, cambiar. gracias. Gracias. Ahí voy, ahí voy. Bueno, ante todo un agradecimiento por esta invitación. Además, tantos amigos y cosas que nos unen a lo largo de esta jornada, de las últimas décadas a favor del agua. Y qué fantástico este espacio que se ha abierto, ¿no? Debo comentar a favor de Alac y Raúl, la presentación de Raúl, que es impresionante, ¿no? Ese ranking que le dijeron ya te quedan pocos minutos, pero haber logrado ese crecimiento de mejora y haberlo monitoreado, porque usted puede ir a cualquier EPS y le dice qué cosas ha hecho en la última década y eh, probablemente sea peyorativo, pero no tienen ni la menor idea qué cosas están, o sea, cómo han mejorado los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Ahora, hablar de Lima es hablar de otra dimensión. Es una dimensión, eh, digamos, que sale fuera de lo común, ¿no? A la gente que, si bien Lima tiene la mejor cobertura del país, 93%, ese gap del 7% que todavía no tiene conexión domiciliaria es más o menos 4 veces la ciudad de Cajamarca, ¿no? 1 millón de personas no tienen agua en Lima y es 4 veces la población que está en Cajamarca. Y déjenme hacer tal vez algunos comentarios y seguir la lógica que quiero presentarles. Una parte obedece a este crecimiento urbano desordenado. Eh, Primero porque Lima es una ciudad que en su desarrollo se sigue extendiendo horizontalmente. Sedapal tiene un ámbito que va desde Pucusana hasta Ancón de 109,4 kilómetros. Y claro, alrededor de eso hay unos 30.000 kilómetros de tubería, más o menos 15.000 de agua y 15.000 de desagüe. 30.000 kilómetros
para los que les gusta hacer cálculos o comparaciones, es ir 12 veces de Tacna a Tumbes seguidas, ¿no? Esa es la cantidad de tuberías que están debajo de esta ciudad, ¿no? Y sí es cierto, como mencionaba Nicole, una de los problemas más grandes en este tipo de megaurbes es el crecimiento poblacional desordenado. En 1990, según datos del INEI, éramos más o menos 5,5 millones de habitantes. Al 2020 éramos 11. Pandemia cambió algunas cuestiones, ¿no? Y el 2030 seremos 14. Aunque como vamos y en el índice vamos a llegar a ser unos 15 millones, ¿no? Eh, Ojo, esta cifra, no sé si lo tengo acá, sí. eh, es una cifra que frente a otras grandes ciudades, megaurbes, tipo Santiago, México, Distrito Federal, Bogotá, Sao Paulo, todas están entre 45, 60, 46%. Ahí tienen el desglose. Y solo hay una que ha crecido 100%, Lima, producto además de la migración interna y de otros fenómenos. Hoy estadísticamente, con cargo a hacer algún ajuste, pero el dato del INEI más o menos es eh, la mitad de los limeños, de los que viven en Lima, no han nacido en Lima. Y la otra mitad es un juego de combinaciones muy sutil de migrantes de primera y segunda generación. Y entonces eso hace que esta ciudad se haya expandido y a sitios en donde es muy difícil colocarle los servicios, ¿no? Ok, creo que a los que nos gusta agua siempre decimos, ¿y de dónde sale el agua? ¿No es cierto? O sea, eh, el agua en Lima aproximadamente, hoy se requieren, en verano es un poquito más de 25, en invierno baja, pero hay que procesar 25 metros cúbicos de agua por segundo. Es una cantidad impresionante. La atarjea, que digamos es la planta matriz, ¿no? Potabiliza en promedio 17 metros por segundo. Hay una planta al norte que es el consorcio Agua Azul, Huachipa, que está en una cota más elevada que la Tarjea, ¿no? Y este tema de los pozos subterráneos, que básicamente hay como eh, dos trazos, uno que va desde Ate y entra hacia el Callao y otro también que va más hacia la zona norte, ¿no? Tenemos una batería de aproximadamente 500 pozos y 250 están en funcionamiento. Los otros son una reserva porque si bien los pozos son una especie de reserva ante un riesgo inminente de fenómenos telúricos y o sequías, ¿no? Entonces sacamos el agua del pozo. Pero a su vez, como todos podrán darse cuenta, uno de los temas que juega aquí es que el agua superficial, su procesamiento, tiene un costo menor que el agua de pozo y a su vez el agua más cara en el portafolio es el agua que se desaliniza del mar, ¿no? Por suerte, ese es un tema pequeño todavía y no incide en el portafolio de los 25 metros cúbicos por segundo, en el portafolio tarifario, a eso me refiero. Pero esa es la composición, ¿no? Eh, es impresionante. Y claro, ahí viene la primera duda, porque hablamos de crisis hídrica. Efectivamente, ¿no es cierto? Hacia el 2030 necesitaremos aproximadamente 30 metros cúbicos de agua. El 2035, la cifra es más o menos, hay una relación, una correlación directa. El 2035 necesitaremos 35 metros cúbicos de agua y el 2040
de acuerdo al estimado de crecimiento poblacional, necesitaremos 40 metros de agua. Y claro, ahora vivimos, ¿no? Al ras, ¿no es cierto? O sea, como dirían los poetas, al filo de la navaja, ¿no es cierto? O sea, esos 25 metros cúbicos, ¿no? Tienen que usarse para estos 11 millones y aun cuando nuestro patrón es alto de consumo, más o menos 175 litros por persona, el problema radica en que si esta ciudad sigue creciendo, vamos a tener problemas, ¿no? Sin precedentes. Además de eso, eh, eh, hasta el momento, salvo fenómenos del Niño en el 2017, no hemos tenido, ¿no? Cortes de agua producto de sequías graves, ¿no? Eh, Hubo una en el 2005, ¿no? Y ese detalle es probablemente una de las cosas más impopulares y más complicadas. Ahí no hay de que yo vivo en tal sitio, en tal sector, o vivo en un asentamiento humano, o vivo en una zona súper residencial. Un racionamiento de agua en la ciudad les cae a todos, ¿no? Y ese es un tema súper, súper complicado. Eh, ok, a eso, ¿no? En el diagnóstico, y probablemente ese es otro de los temas, 35% de estas redes de tuberías de agua, ¿no? Eh, y alcantarillado, permítame un segundo, creo que me desenchufó el... Ya, ya, ahora sí. Eh, Les comentaba que el 35% de las tuberías en Lima ha superado largamente su vida útil. Esto es, hasta hace 3, 4 décadas, las tuberías en promedio tenían una vida útil de 50 años. Hay sitios en Lima, no voy a comentar porque a lo mejor genera una mudanza masiva, pero están los sitios que tienen 90, 100 años y esas, si es que existen las tuberías, en realidad a lo mejor ni hay tuberías, el agua fluye nomás, sobre todo en desagües, puede producir y generar graves problemas eh, graves problemas de abastecimiento o de contaminación, ¿no? Ok. Eh, Esto es lo que decía, ¿no es cierto?, de la brecha de agua en Lima, ¿no? Eh, y ojo, eh, esto es lo más grave. Eh, Seguramente, y varios lo pueden explicar mucho mejor, pero en los últimos 6 años, eh, todo el sistema que moviliza recursos al sector agua y saneamiento ha invertido aproximadamente 12.000 millones de soles. Cifra importante. No es, con eso no cierras la brecha, porque la brecha, dependiendo de los estudios, supera los 50.000 millones en el Perú. Pero, ¿saben qué? Si alguien mira los indicadores, ¿ok? Salvo Cajamarca y alguna otra ciudad, ¿no es cierto? La brecha en el país ha disminuido 1%. ¿Cómo es que inyectando 12.000 millones de soles, ¿no? No hayas logrado cerrar la brecha? En vez de cerrar la brecha, te ha aumentado ¿no? Se ha aumentado un punto porcentual la brecha de agua. Ese es dato oficial. Y por lo tanto, ¿no? Esto implica repensar la forma de cómo estamos interviniendo y actuando. ¿Ok? Esa es una cuestión, además, que para los que trabajan temas de programas o trabajan los temas de eficiencia o de inversión pública, es como un desasosiego. O sea, ¿cómo estás
metiéndole plata al sistema. Y no hablo de poca plata, ¿no es cierto? O sea, tal cantidad de plata y el paciente no mejora, ¿no? Y ahí hay que repensar el sistema y la forma como estamos interviniendo, ¿ok? Bueno, cosas que están aquí, ¿no? Fíjense, eh, cuando se construyó la planta de la Tarjea, esta que produce algo más de las 2/3 partes de la producción de agua de Lima están concentradas en esa planta, la Tarjea era una de las plantas más grandes del mundo en su oportunidad. Y era el punto más alto, era el punto más alto de Lima, ¿no es cierto? Todas las viviendas estaban debajo de los 250 metros sobre el nivel del mar. A la vuelta de 5 décadas, digamos, ¿no? La planta tiene operando algo más de 5 décadas, ¿no? Eh, Hoy tenemos que las poblaciones se han ubicado en sitios en donde el costo de una conexión, no estoy hablando de un proyecto, grábenselo bien, una conexión domiciliaria vale 142.000 soles. Y entonces, por ejemplo, llegar a Huaycán Alto, hay un proyecto, hoy en el Convivienda, ahí estábamos conversando, hay un proyecto, el de Manchay, que la conexión, una conexión, o sea, si la divide entre beneficiarios, o sea, ¿no? Entre familias y el costo del proyecto sale 200.000 soles por conexión domiciliaria. Con 200.000 soles, y esa era una invitación, empezamos a discutir que qué haces colocando o haciendo con una operación complejísima de llevar el agua, bombear 5 o 6 veces para llegar a cotas más altas. El desagüe es peor, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Tienes más complicaciones y esto en un bono o en un programa del Fondo Mi Vivienda, una casa vale 60.000 soles. Fíjense esta discrepancia, ¿no? Y eso es casi de sentido común, no necesita usted haber estudiado alta economía ni darse cuenta que hay algo que no funciona en nuestros territorios. Y solamente hemos solucionado el problema del agua. Ahí faltan pistas, ahí faltan colegios, faltan postas, comisarías, parques. Y entonces solucionar el agua es solo parte de los servicios que tiene que garantizar el Estado y la calidad de vida de las personas. Ese es un tema que quiero que se entienda. Y ojo, estas personas, por su precariedad y calidad de vida, entran con tarifa subvencionada, ¿no? Y mantener este sistema es mucho más costoso. Creo que hay que repensar la forma, ¿no? Y, por ejemplo, el ministerio tiene los instrumentos, la Superintendencia de Bienes Nacionales tiene a ras del mar cientos, por no decir miles de hectáreas para habilitar y se puede hacer un proceso mucho más planificado. En agua, lo que está sucediendo en el país y en las ciudades es un crecimiento desordenado de la población y la imposibilidad del Estado de generar suelo urbano para decir por dónde deben desarrollarse las viviendas, las áreas industriales, etcétera. Ese es un problema grave de planificación. Un detalle, seguro, Nina dentro de un rato lo comentará. Si usted se fija, los paneles eh, esto no es una crítica, sí es una crítica, pero suave. Los paneles, ¿sabes cómo están, Nicole? En este panel habla vivienda y en el otro habla agua. Y cada uno son dos sistemas diferentes y no están interconectados. Sí, me sonrío, pero a su vez nos damos cuenta que efectivamente hay algo que no funciona. Uno
poniendo viviendas sociales por un lado y en el otro lado, ¿no es cierto? O sea, el otro viendo cómo cierra la brecha de agua a cualquier costo y de cualquier manera. Eh, y eso hablo de un ministerio. Entonces, eso hay que, ¿no? Pasarlo y tratar esta problemática en su integralidad, ¿no? Ok. Y esto que les decía, ¿no? Los costos de conexión unitarias siguen subiendo. Hoy, 2025, ya hay proyectos de 200.000 soles por conexión y claro, este, es impresionante el tema, cómo va creciendo. Y también los costos unitarios. En promedio gastamos 90.000 soles por conexión nueva, ¿ok? Y en promedio, ¿no? Eh, con estos extremos, ¿no? ¿Ok? Eh, y eso también tiene que ver con la forma donde consolidamos y hacia dónde expandimos nuestras ciudades, ¿no? Saben ustedes también que, salvo ciertas ciudades, ¿no? Eh, este dato, ¿no? Es una cifra más o menos, ¿no? 10%, pero también hay un problema asociado a la cantidad de empresas de agua que administran el sistema en el país. Una empresa de agua no llega a punto de equilibrio, es decir, jamás puede pensar en ser sostenible si es que no tiene un mínimo de 50.000 conexiones domiciliarias. Y entonces hay ciudades en donde, por ejemplo, se han promocionado con los nuevos mecanismos del Estado cosas muy interesantes, obras por impuestos, por ejemplo. Y en algún sitio se ha colocado plantas de agua impecables, de primer mundo. En este sitio que les menciono, la tarifa histórica es 14 soles. Y para mantener esa infraestructura que han colocado bajo la modalidad de obras por impuestos, hay que meter o cada uno debería pagar 40 soles. Si alguien hace ese anuncio, que la tarifa real es 40 soles, en ese sitio donde históricamente pagan 14 soles, nada, se va a armar una revolución y van a defenestrar al alcalde, ¿no es cierto? O sea, y no por revocatoria, ¿no? O sea, ¿ok? Van a generar un problema social gravísimo. Ok, eh, nada. Y en Lima, aprox, ¿ya? Siempre hay un detalle, más planta, menos planta. No, todavía falta colocar, ¿no? 14.000 millones para cerrar esa brecha con el millón. Pero tal vez esto se pueda volver mucho más eficiente si es que empezamos a invertir en paños gigantes. Por ejemplo, en Ancón hay un paño de 12.000 hectáreas donde entran aprox 50.000 viviendas multifamiliares ¿no? Con esos 50.000 baja casi la tercera parte de la brecha y el ministerio tiene todos los instrumentos, la Superintendencia de Bienes Nacionales, COFOPRI, que los puede censar, ¿no? Tiene el fondo Mi Vivienda para darles un bono, ¿no? Se puede armar un fideicomiso y hacer que esta gente salga de esas zonas, además de riesgo no mitigable, ¿no es cierto? Porque una parte importante del costo es que la infraestructura, las tuberías, necesitan, ¿no? una mayor inversión para garantizar que no sufra daños o no se deteriore, dado las características del suelo, ¿no? Ok, yo paso rápido, ¿no? Ok, y otro tema es la pérdida de agua, ¿no es cierto? En Lima eh, puede discutir algún dato de la SUNAT y SEDAPAL te va a decir no es 30, es 31, en fin, ya, déjenla en 32, pero de cada 100 litros, 100 galones o 100 metros cúbicos que se producen en la atarjea, solo 68 llegan a facturarse, ¿no? 32 se pierden en el camino,
sea por mala calidad o fugas en las tuberías, por conexiones clandestinas, por factores o fallas en la micromedición, etc. Hoy en día, otras ciudades tienen herramientas muy poderosas unidas a inteligencia artificial. Hicimos un algoritmo para Sedapal hace poco, ¿no? Y determinamos que en un año se puede reducir esa brecha de 32 a 22. Y eso implicaría que la facturación de Sedapal se eh, desarrollaría se lograría más o menos unos 350 millones adicionales de facturación. Es impresionante. Y alguien dice, ¿y por qué no lo han hecho? Porque estos sistemas trabajan bajo modelos que les llamamos PBC. No tiene nada que ver con pasta básica, pasó por mi cabeza. Tienen Performance Based Contracts. ¿Qué dicen? Señor, págueme un flat chiquito, ¿ok? Págueme un flat chiquito y el ahorro que yo le genero durante un año, la mitad de ese ahorro es mía y la otra mitad es suya, ¿no? Y después ya dejo el proyecto y sigo avanzando en otras cosas. Póngalo eso en formato de licitación pública y va a morir en el intento. No hay forma de licitar eso. ¿No? Usted licita una obra, licita algo, pero no hay forma de establecer esas relaciones que otras compañías de agua en el mundo, ¿no? Quito es un buen ejemplo, ¿no? Brasil tiene varias, Estados Unidos, ni qué decir, trabajan con estas empresas que te dicen dónde están las fugas y haces el mantenimiento preventivo antes que esperar que se rompa el tubo y tenga que intervenir alguna de las operadoras de Sedapal, ¿no? Ingeniero Entonces, Francisco, ahí hay cosas súper interesantes que ver, ¿no? ingeniero Ok, Francisco, va mi tiempo ya. Ok, acabo sí, por ahorita. favor. ¿No? Ok, esto ya lo dije, así que lo paso rápido, ¿no? Y eh, lo otro, ¿no? También tiene que ver con el governance, ¿no? Eh, este tema de la OTAS, ¿no? eh, que es el respaldo, se ha vuelto una especie de respaldo financiero, como la caja chica de las EPS, ¿no? eh, no funciona basado en resultados. Si le pusiéramos la matriz que presentó Raúl, decir, a ver, ¿cómo me cierras brecha? ¿No? La TAS colapsa al día siguiente, o sea, ha entrado a financiar cosas, tapar huecos, ¿no? Para no perder la operatividad del sistema y ese es un problema, ¿no? Ok, eh, y eso basa también en que el sistema, ¿no es cierto?, de agua y saneamiento está poco relacionado o no pone como propósito los resultados que van a hacer. A ellos se aúna, eh, un ejemplo, lo menciono Nicole porque estábamos en el directorio, pero en los 3 años, 2 meses que tuve la oportunidad de estar en Sedapal, pasaron 7 ministros. Eso es imposible de manejar. Uno quería hasta ver el tipo de tubería y el otro, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Decía, tú encárgate, ¿no? Entonces, tienes unos vaivenes en los cambios de política, ¿no? Impresionantes, ¿no? Claro, cambiaron 7 ministros, 5 presidentes, y eso no ayuda en el governance del agua, ¿no? Ok, esto lo paso. eh, Puede después, les dejo la presentación luego, pero son estas discusiones, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Entre el operador y el regulador, entre ellos, o sea, hay una especie de teléfono malogrado, ¿no? Y claro, eso va en contra del poblador. Un dato adicional, y con eso termino. Este es un tránsito que también deteriora la calidad de vida de las personas. Desde el día que se inicia la formulación o la estructuración de un proyecto de agua para una población, hasta el día que le colocas el servicio, pasan en promedio 14,5 años. Es una locura.
Ah, y por si acaso esta gente ha estado 10 años más, auméntele 10 años más fácilmente para lograr su certificado de posesión o, ¿no es cierto?, o que el municipio les dé su título de posesionario. Y claro, esto agrava la situación. Ese es un mal, ¿no? Y una de las cosas que se asocia a eso es el débil sistema licitario. Al ser un mercado monopsómico donde hay pocos proveedores, estos proveedores se atacan entre ellos, uno, ¿no es cierto? O sea, le judicializa el proceso, el otro se mete en arbitrajes y claro, deterioran el sistema, ¿no? Solo para eso, ¿no? Así como hay cosas buenas y malas, Lima, por suerte, sus razonablemente no es perfecto, pero las asociaciones público-privadas para los sistemas de tratamiento de aguas residuales funcionan. Chiritahuada, hay un buen ejemplo en donde hemos empezado a utilizar, ¿no? Desalinizar agua de mar, que es Provisur, ¿no? Esa la inauguramos cuando Nicole estaba en el directorio de Sedapal, ¿no? Es un buen intento y es interesante, ¿no? Porque hay un momento en el cual no todo puede ser fuente de agua superficial y estas, ¿no? Las fuentes del mar, que es una fuente inagotable de agua, claro, tiene más costo, pero pueden ser una excelente defensa ante periodos más complejos, ¿no? ¿Ok? Que es lo que llamamos redundancia, ¿no? Y resiliencia. Ok, nada, aquí paso un par de cosas y hay proyectos interesantes en cartera, pero ¿saben qué falla? Cada vez que hay un cambio brusco, y lo digo, a ver, los cuatro presidentes de directorio que me precedieron en Sedapal duraron 6,5 meses. Y ya estamos en el cuarto, yo dejé el 2023 y estamos en el cuarto presidente de directorio de Sedapal, han durado 7 meses. Y entonces, esta imaginación de subir la cartera, este proyecto es el número uno. Parar un proyecto en construcción, en elaboración, es uno de los grandes problemas acá. ¿Mm? Y si se dan cuenta, ¿no? Y a donde quiero llegar, y con eso concluyo, una parte importante es estructural, pero otra parte es de gestión. Con eso yo los dejo y con ese mensaje, ¿no? Porque seguramente la exposición de Nina va a ser más importante. Interesante. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Había omitido decir lo principal, porque lo principal no era haber sido ministro, haber sido presidente de SEDAPAL y haber tenido la visión territorial de fuentes de agua, no solo in situ, más allá. Y tú has tenido una visión extraordinaria durante aquellos años, pero también has integrado Merece, has integrado muchísimas cosas, la recuperación del humedal de Milloc y todo eso. Al igual que para Raúl, porque creo que, y estoy segura que nuestra presidenta estará de acuerdo, creo que es muy importante que el boletín sea como lo ha sido durante 135 años continuamente, un órgano de difusión nacional e internacional del conocimiento en el Perú. Les invitamos y a Cesarina luego también a ayudarnos a mostrar cómo se produce agua en el Perú y cómo se está trabajando, creando proyectos, creando estrategias que muchas veces, como lo ha demostrado Francisco Dumler, hay muchas trabas, pero están avanzando y eso es lo importante.
Tengo que, por el tiempo, tengo que pasar a la presentación de Cesarina. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios y maestrías en agronegocios de la Universidad Agraria. Cuenta con una amplia experiencia en pequeña empresa, comercio exterior y en cooperación internacional. Durante casi 30 años en el desarrollo rural. Experta en el diseño, ejecución, gestión, monitoreo y seguimiento de proyectos de diferentes agencias de cooperación internacional. Y quiero decir, de manera especial, que ha trabajado 17 años en COSUDE, en la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, y ahí la conocí justamente en torno al agua. Y luego ha tomado, después de haber trabajado a nivel nacional, ¿no? Ha tomado otro camino, ha facilitado el intercambio de experiencias eh, a nivel de proyectos globales, asesora regional de agua y saneamiento para América Latina, apoyando, por ejemplo, la huella hídrica en Colombia y Perú, como el proyecto Saba en Perú y ASIR Saba en Colombia, y trabajo en Agua para Todos UNICEF y ha coordinado a nivel regional Bolivia, Brasil, Haití y Perú el programa SIRWASH eh, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre todo le vamos a pedir que luchar tanto para el agua y saneamiento. ¿Cuáles han sido los logros, las dificultades y que las personas que nos siguen, sean docentes, maestros, estudiantes y profesionales de todo el país, sepa que la cooperación avanza y ayuda a avanzar y se suma en un enorme esfuerzo? Cesarina, tiene la pantalla, por favor. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, María del Carmen. Buenas noches, Francisco, Raúl y a todos los asistentes en esta conferencia, ¿no? Que tengo el placer de poder compartir. Sé que es ya bastante tarde, pero sin embargo, espero que los mensajes que voy a transmitir sean realmente de ánimo porque resume el trabajo de casi 25 años en el agua y saneamiento rural, que ahora vamos a desplazar. Raúl presentó todo el tema de la ciudad de Cajamarca, Francisco el tema de Lima y no menos dramático es el tema del agua rural, ¿no? Entonces, he hecho algunos slides que resumen un poco mi experiencia de 17 años con Cooperación Suiza y casi 5 años con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde también colaboré con varias iniciativas a nivel de América Latina, pero ahora les explico un poco cómo se conectan una agencia bilateral con una agencia multilateral como es el PIB, ¿no? Siguiente, por favor. Solamente, no, el primero, el primero. Exacto, gracias. Allí algunas cifras bastante reveladoras acerca de las brechas que tenemos todavía a nivel de personas sin acceso al agua potable, tanto en agua potable como en saneamiento, el número de horas de continuidad y lo que es más dramático es la calidad del agua de la cual no estamos atrapados. Y entonces yo quisiera traer allí, digamos, algunos mensajes que me han parecido muy importantes, tanto de Raúl como de Francisco. Creo que aquí sí estamos realmente terribles en el tema de la calidad del agua, ¿no? Hay algo que estamos haciendo mal y más adelante voy a ser un poquito más explícita. Y en el caso de las cifras urbano y rural, bueno, definitivamente hay gaps importantes.
no tanto así a nivel de la cobertura de agua potable, más sí en el tema de saneamiento y obviamente en la calidad de agua. Siguiente. Y aquí yo quisiera coger un mensaje que nos ha dejado Raúl, cuando él efectivamente él dice, no todo es dinero. Y si hay algo que estuvimos convencidos todos los que armamos este famoso modelo SABA, es que no todo era dinero. Primero que la cooperación en general, la cooperación internacional, tiene un rol subsidiario, por lo tanto, no puede reemplazar al Estado. ¿No? ¿Quién es el responsable de dar los servicios de agua y saneamiento rural? Son las municipalidades. Y ese fue, me parece, un principio, yo diría, muy bien detectado, porque desde el inicio las intervenciones eran a nivel local. Y hubieron dos proyectos emblemáticos que ayudaron a partir de esas lecciones aprendidas poder a interpretar qué era lo que estábamos siguiendo a nivel de enfoque, lo que fue el modelo SABA, ¿no? Entonces, en el norte fue justamente Cajamarca, el proyecto Propilas, que era ejecutado por CARE Perú en esa época, y el proyecto Zambasura en el Cusco, que fue ejecutado directamente por la cooperación suiza. Ahora, un tema que quizá no se ha dicho de manera general, y lo dijo Raúl, una sola persona, una sola institución no va a dar solución al problema. Entonces, necesitamos identificar esos mapeos de actores para que se involucren. Tengo que decir, como ha dicho Francisco, en todo este camino hubieron muchas frustraciones de alcaldes que cambiaban, de alcaldes que nos cerraban las puertas, pero también de alcaldes que se compraron el pleito. Entonces, yo podría decir, en resumen, de todo ese impacto que hubo en los 20 años, es porque había un mensaje de participación, de descentralización y de comprarse el pleito, ¿no? Y eso fue lo que yo diría el enfoque muy bien acertado de parte de Suiza y la vocación descentralista que tiene la propia sociedad suiza, que transmitió este mensaje a nivel de los actores locales, donde estaba desde el inicio la municipalidad, las juntas de agua y saneamiento. Es más, en los años 90, mediados de los 90, era muy difícil poder constituir organizaciones comunitarias. No olvidemos, especialmente en el sur, se estaba saliendo del fenómeno de Sendero Luminoso y había mucha desconfianza a nivel de la conformación de organizaciones comunitarias. Sin embargo, al mismo tiempo que Suiza financiaba parte de esas intervenciones, había un compromiso también, como lo dijo Raúl, de movilizar la inversión pública. Entonces se movilizó inversión pública del gobierno local y aportes de la propia comunidad, con tareas y faenas. Posteriormente, se fue consolidando la posibilidad de poder unir a más actores alrededor, porque si hablamos de calidad de agua, está involucrado los centros de salud y estamos hablando del Ministerio de Salud, ¿no? Y estamos hablando de las escuelas para el tema de la educación sanitaria. Entonces, el tema era mucho más complejo, pero Suiza le apostó a todos estos 22 años de trabajo, ¿no? Primero validando casi 10 años un modelo de intervención a nivel comunitario y local, y luego esas lecciones aprendidas subieron a casi, primero 8 regiones, luego se volvieron 16 regiones y al final, en toda su historia, pasó a 20 regiones. Finalmente, para influenciar la política nacional, todas estas lecciones aprendidas fueron transmitidas al gobierno nacional con la creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural, para poder decir, yo siempre digo en mis presentaciones, el producto de exportación de todo este aprendizaje, de esta tematización del modelo SABA, no solamente la participación multiactor, sino que tomaron 20 años decir que se necesitaba un área técnica municipal en las municipalidades, ¿no? Entonces, el proyecto culminó en todo este tiempo con 500 áreas técnicas municipales
que se conformaron con su propio presupuesto público, pero que luego esto se ha expandido a 1.650 que actualmente existen, ¿no? Luego, todas estas lecciones aprendidas, y felicito este espacio de la sociedad como la sociedad geográfica como un espacio de conocimiento, porque creo que se dedicaron esfuerzos especiales, no solamente a apalancar la inversión, a tecnologías adecuadas al espacio rural con la participación, sino también un componente muy fuerte de lo que es el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Se hicieron diplomados de agua y saneamiento en alianzas con las universidades, porque al mismo tiempo había que formar toda una masa crítica de profesionales comprometidos en el agua y saneamiento rural, más aún con todo lo que significaba toda esta movilización, inestabilidad y cambios de funcionarios a todos los niveles. Finalmente, ya en los últimos años de Saba, estas lecciones aprendidas se llevan a espacios globales y se llega a una réplica en Colombia a nivel internacional donde se adopta el modelo ASIR Saba Colombia en zonas de posconflicto, donde me tocó también empujarlo muy difícil en otros contextos, pero con temas muy comunes a los nuestros y adoptados sobre todo, como ha dicho Raúl, el conocimiento del territorio, los aspectos culturales, sociales y políticos tienen que ser lo suficientemente concientizados para poder tener un mayor compromiso y una pertinencia de la intervención, ¿no? Entonces, el modelo era instalar estos sistemas, las tecnologías con las comunidades, el fortalecimiento de capacidades, la educación sanitaria y la coordinación con todos los actores. Siguiente. Muy brevemente, no voy a entrar en esta presentación que da con ustedes, pero lo que quiero decir que este modelo se construyó de micro, pasamos al nivel al meso y luego al macro. Y entonces tenemos una red de actores alrededor del agua y saneamiento rural. Llegamos, yo creo que uno de los grandes logros fue reunir a los presidentes de los gobiernos regionales, y tengo que decir que entendimos nosotros que la búsqueda de la sostenibilidad es algo que no se termina en el camino. Sin embargo, que había que dejar de pensar solamente en la infraestructura, sino también en el tema del software, de la capacidad técnica como la capacidad institucional para poder promover las reformas. Y eso nos llevó a trabajar con las direcciones regionales de vivienda, construcción y saneamiento y con el propio gobierno nacional, donde también tuvimos dura tarea, pero tengo que decir que los años en el gobierno de Ollanta Humala, y aquí Francisco no me dejará mentir, creo que fue uno de los momentos más interesantes para poder expandir estas lecciones aprendidas, no solamente en el Perú, sino con otros gobiernos como fue Colombia y Brasil, que luego adoptan estas lecciones aprendidas, con un apalancamiento de inversión bastante interesante también. Ahora muestro los resultados. Siguiente. Aquí está. Se llegó en los 22 años de manera documentada a casi 2 millones de personas, ¿no? Movilizando, Suiza movilizó una inversión de casi 50 millones de francos suizos como contraparte, pero llegó a movilizar 250 millones de dólares de fondos públicos provenientes de los gobiernos locales, gobierno regional y gobierno nacional. Se llegó a casi 4.000 juntas de agua y saneamiento, también con los laboratorios descentralizados de salud, las áreas técnicas que les acabo de mencionar, 1.200 escuelas y 11 diplomados, ¿no? A través de una estrategia de diálogo político, conocimiento, alianzas y sobre todo innovación. Siguiente. Brevemente, aquí está, repite un poco toda esta trayectoria que llega a que este modelo ha evolucionado progresivamente, y allí yo quisiera traer nuevamente esa cifra de la cloración, de la cual creo que no debe para nada orgullecernos, sino muy por el contrario, pensar qué es lo que estamos haciendo mal en el tema de cloración, y saludar aquí el esfuerzo de Newmont Alac en ese trabajo en la cloración, porque es una urgencia. Tiene que ver con derecho humano, tiene que ver con la calidad de la nutrición y sobre todo del desarrollo. Aquí también está lo que hizo ASIR Saba Colombia, quien también adoptó el área técnica municipal como una modalidad
de atención a las organizaciones comunitarias dentro de sus políticas. Así que no solo se influenció la política en Perú, sino también en Colombia. Siguiente. Muy brevemente, algunos elementos que nos han ayudado a reflexionar cómo se tiene que enfocar la, digamos, la escalabilidad. La validación es muy importante, la integralidad, una mirada de mediano y largo plazo, la articulación de los actores convocantes, porque a veces dicen, ah, no, pero la gobernanza es algo muy pesado, porque invitas a este, invitas al otro, pero es mejor sacarse los pelos al inicio que después reventar en un gran evento, en un gran conflicto. Y eso estamos muy convencidos. Digamos, tecnologías aplicadas al terreno, las áreas técnicas municipales, el compromiso de las organizaciones comunitarias que también en este momento ya deben evolucionar hacia operadores rurales formales, la asociatividad, etcétera, la formación de especialistas, el impacto a escala y sobre todo la fórmula sistémica de la sostenibilidad, que no es solo económica, financiera, sino ambiental e institucional, ¿no? Y la adaptación de este modelo en la parte internacional. Siguiente. Aquí está una foto de Asir Saba Colombia con los actores de Colombia y donde ellos publican este modelo y sus logros también, proyecto que también duró casi 10 años y que ya ha sido adoptado por el propio gobierno colombiano. Siguiente. Ahora, todo este proceso de, como bien lo dijo Nicole, de aprendizajes y de duras luchas de poder convocar a los actores y a comprometerse, fue creado un nuevo proyecto para llevarlo a otro nivel al lado de una multilateral, que tampoco es nada fácil, porque son otros lenguajes, otros esquemas, ¿no? El BID también es una organización a nivel de América Latina muy comprometida con el agua y saneamiento rural. Yo diría que también casi con más de 20 años de intervención en programas, de préstamo, no tanto así de cooperaciones técnicas como el caso de COSUDE, y donde tuve la oportunidad de trabajar, siendo el CIRWASH una de mis tareas. Siguiente. Aquí, bueno, creo que no se nota bien, pero lo van a tener la presentación con ustedes. Algunos de los grandes problemas que, al igual que en el Perú, existen en América Latina, ¿no? Que tanto a nivel de la provisión como el tema de saneamiento, donde los temas de gestión están en el centro del debate, ¿no? Siguiente. Aquí está a nivel de acceso, son 16 millones de personas que tienen acceso y 38 no tienen acceso, perdón, 16 no tienen acceso en América Latina y 38 millones no tienen acceso a saneamiento. El tema de la calidad sigue siendo también un problema, de la continuidad, de los aspectos de higiene, casi no hay datos. Yo formé parte del grupo dentro del Banco del Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento y no hay cifras sobre higiene, ¿no? Y nuestro país es prácticamente cero, no hay nada que se pueda comunicar, ¿no? Y sobre todo la gran fractura también en el tema de las escuelas, como de la defecación al aire libre. Y aquí tengo que decir algo muy triste. En la parte del saneamiento, somos el tercer país, comenzando del peor, Haití, Bolivia, y luego venimos nosotros en términos de esta deficiencia que tenemos, ¿no? A nivel de saneamiento. Siguiente. Bueno, aquí algunas cifras sobre la calidad del servicio y la sostenibilidad, que bueno, ya ha sido mencionado. Siguiente. Y surge este proyecto CIRWASH, en el cual también participé en su creación, el de tratando de colaborar. Ya llegar a una multilateral es incidencia a nivel de las grandes autoridades de países, y en este sentido el CIRWASH se desarrolló con Perú, hasta ahora se sigue desarrollando en Perú, Bolivia, Brasil y Haití, para cerrar estas brechas en cobertura y calidad, lograr que estos servicios sean aceptables con un enfoque de género y sostenibles, fomentar estas capacidades y crear sobre todo un ambiente propicio para poder introducir estos cambios. Siguiente. El objetivo era mejorar estos entornos de la innovación, el intercambio del conocimiento. CIRWASH es básicamente un programa de gestión del conocimiento para influenciar las normas, promover las capacidades, el intercambio entre pares, ¿no? Para poder prestar servicios de agua y saneamiento de calidad a comunidades rurales, especialmente a las menos favorecidas. Adelante.
tres componentes de Sirwash en el tema de políticas. Aquí hicimos varios intercambios a nivel de países. Yo he formado parte de la primera fase, hay una segunda fase que está ahora por empezar. Se hicieron muchos intercambios entre los cuatro países, pero también hay un compromiso con el Banco Africano de Desarrollo y también con el Banco Asiático, donde también se han comenzado a hacer varios intercambios con temas muy similares, pero sí también con sus particularidades que también se están combinando. Sobre todo porque ahora ya el mensaje no es solamente el agua y saneamiento, sino el agua y saneamiento dentro de la gestión integrada del recurso hídrico. Y como bien lo dijo Raúl, no es solo la fuente de agua para el tema de el agua urbana, sino también para el agua rural. Y también, ¿por qué no decir la cloración? Ya que el trabajar en los merece también nos ayuda, nos lleva a las soluciones basadas en la naturaleza que pueden aportar mucho, no solo por la prevención de riesgo de desastres, por los efectos del cambio climático y por no decir en todo este problema que tenemos con la cloración, donde hace falta aún más investigación, más allá de los parámetros que son monitoreados. El tema de capacidades, se han dado varios webinars, intercambios entre pares de país a país. Y en el tema de la innovación, ahora hay soluciones innovadoras, sobre todo en el tema de aspectos financieros. Siguiente. Esta es la estructura con algunas de las tareas que acabo de mencionar, tanto para el tema de políticas, para las instituciones y capacidades y la innovación que los países han venido desarrollando. Siguiente. Brevemente, quienes conformaban los socios estratégicos, bueno, aquí está COSUDE con sus oficinas descentralizadas de países, también el BID con sus oficinas descentralizadas, los especialistas de agua y saneamiento, y sobre todo los países con sus entes rectores. ¿Quiénes son las contrapartes? Los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Perú, el caso de Brasil, el Ministerio de Salud con la FUNASA, la Fundación Nacional de Salud, en el caso de aquí la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, y en el caso de Bolivia, la dirección, o perdón, el Viceministerio de Agua y Saneamiento del Ministerio de Ambiente y Agua. Socios estratégicos, la Cooperación Española, Sanitation Water for All de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, y el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático. Ellos tienen espacios de encuentro, especialmente en Estocolmo, con la Semana Internacional del Agua que se hace en Siwi todos los años. Siguiente. Bueno, aquí algunos productos de los específicos de eventos regionales, de sistemas de seguimiento, intercambios sobre productos de conocimiento, intercambios de prácticas óptimas, productos de capacitación y sobre todo la conformación de comunidad de práctica, que yo creo que esto hace mucha falta. Aquí donde más tenemos que aprender es en el caso de Brasil, donde realmente tienen una larga trayectoria a nivel de la asociatividad, pero también de tener una comunidad de práctica. Hay una organización llamada CLOXAS a nivel de América Latina, que es un intento, pero hace falta dedicar recursos. Y aquí a mí me apena mucho que la cooperación bilateral se retira en general de América Latina con pocos fondos para ello, pero esto es gravitante por transparencia, por rendición de cuentas, pero también de aprendizaje mutuo, ¿no? Y a nivel de la innovación, bueno, ahora lo que a nosotros, bueno, digo nosotros porque he formado parte de todos estos equipos, es que si antes peleábamos por la cobertura, ahora es la lucha en la calidad, y la calidad pasa por un mejor esquema de gobernanza, por una mejor estimación de la demanda, por la digitalización, ¿no? Por todas esas herramientas que ayuden a poder mejorar la calidad del servicio. Se han hecho hackathons en diferentes aspectos y productos de conocimiento. Siguiente. Aquí una foto de uno de los diálogos de Sirwash que hicimos del encuentro entre países justo en época de pandemia. Francisco, no sé si estuviste aquí, no recuerdo si fue en otro encuentro, pero de todos los países con sus representantes que estaban muy entusiasmados de poder, de una sed de compartir realmente y aprender uno del otro. Y estoy dejando unos links de blogs donde pueden ver cómo ha sido esta dinámica que se ha venido dando.
siguiente. Bueno, eso era lo que brevemente quería compartir y espero haber usado mi tiempo adecuadamente. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cesarina. Yo creo que ha sido tan clara, hemos podido ver el trabajo en el país a través de dos regiones y lo que han hecho con COSUDE, pero también como la cooperación internacional no está articulada. eh, Cada año hay alguien que toma la coordinación y las acciones son coordinadas. ¿Podría añadir en 2 minutos algo sobre esta coordinación en materia de agua, la mesa de agua? A ver, yo fui secretaria técnica de la Mesa de Agua de las agencias de cooperación. Y tengo que decir que es una de las mesas que más años tiene, casi 20 años. La cooperación no entra si es que no hay una demanda de parte de los sectores, en este caso el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque primero entre agencias había que armonizar. No se trata que cada agencia se sienta y lanza su agenda, sino que respondemos a una demanda del gobierno y sobre eso complementamos los esfuerzos, ¿no? Justo en la época que a mí me tocó, había la mesa de agua rural y esa mesa de agua rural ayudó a la creación del Programa Nacional de Saneamiento Rural que tuvimos como temas concretos, incluso el DATAS, ese famoso sistema que ahora se maneja, sale de cooperación suiza, pero luego es apropiado por el propio gobierno y le da continuidad y sigue. Siempre ha sido así. Sin embargo, tengo que decir que en los últimos, vamos a decir, año 2020 más o menos, no, un poquito antes, 2017, ha habido un debilitamiento a nivel de ese diálogo con el gobierno, no solo por los cambios, sino también por el compromiso de poder llegar a un diálogo alturado y por entender también el rol que tiene la cooperación, ¿no? Ahora, la cooperación también tiene las dos partes, la bilateral y la multilateral, y los ritmos son diferentes. Pero sin embargo, ahí siempre hay un esfuerzo, me parece, de las pocas agencias, por lo menos bilaterales, que quedan en el Perú, de poder armonizar esfuerzos y no duplicarlos, ¿no? Muchísimas gracias, Cesarina. Hay una pregunta para Raúl. Raúl, ¿me escucha? Doctora, Sí, buenas noches, yo acá leo la estamos. pregunta. Teniendo en cuenta que hay una empresa que se encarga de la administración del sistema del agua en la ciudad y que Cajamarca ha recibido dinero del canon minero, ¿cuál es la causa fundamental de la falta de infraestructura hídrica? ¿Es la falta de presupuesto, la gestión municipal es deficiente u otro motivo? Bueno, desde nuestro análisis y la experiencia que tenemos, la empresa de agua de Cajamarca es una empresa de derecho público-privado, seguramente como otras tantas, en la que el mayor accionista es la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Entonces, si bien es cierto, tienen administraciones independientes, no necesariamente las políticas del momento están enfocadas en temas de gestión del agua potable para la ciudad. Entonces, pienso que ciertamente han faltado presupuestos, pero eso está básicamente vinculado a un tema de decisión política, ¿no? A veces las prioridades de los políticos de turno es cumplir, digamos, los ofrecimientos de la campaña que no necesariamente están vinculados al tema de agua. Entonces, se priorizan a veces otras inversiones y luego el tema del agua es el que pasa la factura finalmente, ¿no? Porque los reclamos, las quejas que pasan en esos momentos, pues son evidentes, ¿no? Entonces, sí tiene que ver un tema de presupuestos, pero vinculada a las decisiones políticas que se toman con los gobiernos de turno también. Muchísimas gracias. Creo que es bueno recordar que a pesar que Cajamarca es 4 veces más pequeña, como lo decía Francisco, pero
los dos han dado elementos comunes. Uno, la degradación a lo largo del tiempo de la infraestructura, que sea Apolinaria o El Milagros. Y Francisco Dumler decía exactamente lo mismo para Lima, cuánta infraestructura ya tiene demasiados años y sería bueno ver eso. Y de otro lado también han visto el aumento tremendo de la población. En Cajamarca de 65.000 a 250.000, en Lima pasar de 55.000 conexiones, ahí, bueno, ha duplicado también Lima, de 5,5 millones a 11 millones en el espacio de 30 años, 35. Y eso, eh, que sea mediana ciudad, pequeña o grande, tenemos que enfrentar eso. No sé si Francisco quiere añadir algo para el minuto final antes de pasar la palabra a la doctora Katarzyna Goluszowska. Nada, pero tú me enseñaste, Nicole, que a veces es bueno recordar las fechas. Y hoy es el Día Mundial del Water Positive Day y es el Día Mundial de la Desertificación y Sequía. Y creo que este es un buen momento para haber hecho alguna reflexión alrededor de eso. Y nada, para adelante. Ha sido un gusto estar con ustedes y verdaderamente un lujo de haber tenido a Cesarina y a Raúl aquí compartiendo esta conversación, ¿no? Muchísimas gracias. Katarzyna, tienes la palabra para concluir. Ya. Eh, Realmente fue un lujo, como dice Francisco, tener a ustedes tres expositores con su experiencia y enorme eh, dedicación al problema del agua, ¿no? Eso resalta dentro de ese contexto tan difícil, tan complejo, tan eh, poco mm, y, no siempre bien recibido por la gente por razones justamente de que quieren más o no es posible, o quieren más pero no quieren pagar. Y bueno, hay tantos conflictos alrededor que realmente mantenerse fuerte en sus propósitos es increíble. Y les felicito a los tres porque realmente emanan ese entusiasmo, ¿cierto? Perú también es un país sumamente difícil, con una densidad poblacional tan irregular o tan eh, diferente en cada parte. Lima y las ciudades más grandes, de repente consolidadas, donde sí se puede trabajar de manera más organizada, abastecimiento del agua, pero ya Lima periférica ya es mucho más difícil, por supuesto, ¿cierto? Llevar el agua a la gente que está en estas urbanizaciones o asentamientos humanos en los lugares poco accesibles, donde no siempre, digamos, es sumamente difícil llevar el agua a cada domicilio, ¿cierto? Eh, el, eh, me impresiona esta acción
para aguas rurales, ¿cierto? Porque realmente la densidad poblacional es pequeña. Ahí tenemos centros poblados de menos de 500 habitantes con poca cultura del agua porque simplemente todavía no la desarrollan en términos urbanos, ¿cierto? Entonces, eso me impresiona y realmente eh, una labor increíble y lo que estoy pensando, cómo todo el trabajo, todo el esfuerzo que durante 25 años se está llevando a cabo en estas zonas, se puede mantener, se puede multiplicar, no, se puede, digamos, hacer sostenible, ¿cierto? En el tiempo, para que la gente ya lo administra ellos mismos, ¿cierto? Eso me parece, bueno, sería eh, eh, interesante escuchar sobre eso en futuro, probablemente hoy día ya nos quedamos en ese conocimiento, pero hay muchas preguntas en un país tan difícil desde el punto de vista como es el agua, ¿no? Porque tiene que funcionar con tuberías, con zanjas, bueno, no es lo mismo que mover la energía eléctrica que va por cables y es ya mucho más eh, fácil hacerlo. Ambas son necesarias, pero creo que el agua es mucho más importante. Por lo tanto, una vez más, les agradezco muchísimo por sus presentaciones, su dedicación y creo que para nuestros oyentes son unos ejemplos importantísimos eh, ah, de trabajar por el país y eh, pensar en mejora de la calidad de vida de toda la población. Muchas gracias, Nicole, por tu moderación, sí, moderación de nuestra reunión y también a Betsabe, que siempre nos acompaña, bueno, a Mari Carmen, a todos y a todos que han participado tanto por medio del Zoom como los que nos escuchan por Facebook, pero también a todos los que luego nos escuchan, porque si corre la voz, eso era sumamente interesante. Hay interés en, en la, en la población Muchísimas gracias, bueno, doctora Katarzyna. Gracias. Y finalmente, para cerrar esta sesión, la siguiente semana, en conmemoración a la celebración del Día del Campesino, de hecho también se cruza con la fiesta de San Juan y el Inti Raymi a nivel del país. Bueno, vamos a proyectar un documental, un video que nos gustaría que nos acompañaran. Y la siguiente sesión, que sería el 1 de julio, vamos a continuar con la jornada, que ya vendría a ser nuestro cuarto bloque, las formas de producción del agua. Igualmente les invitamos a seguirnos por las redes sociales, vamos a estar
informando y también a través del correo electrónico. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Fuerte abrazo. Gracias, Gracias. Perfecto, Francisco. Karina, Raúl. Gracias, Señora adiós. Josefina, un abrazo. Cuídense mucho Adiós, a hasta luego. todos. Un abrazo para Saludos a ustedes. todos. Gracias. Gracias Saludos a por la todos. invitación. Gracias. Nos vemos.